Basándonos en muchas de estas experiencias que nos traen estas medicinas alternativas, vamos descubriendo que hay parte de nosotros que desconocíamos. Nos vamos haciendo más conscientes de estas áreas, de estas mansiones dentro de ese mismo templo que formamos nosotros mismos. Y bueno, tenemos hoy a Irving Copla, que nos va a platicar un poco de su experiencia, de sus versiones paralelas, de su multiverso interno, que no nace necesariamente de experiencias con este tipo de medicinas, pero sin embargo viene fortalecido por las mismas que le permiten descubrirse aún más profundamente y encontrar la misma medicina que alberga él en su propio universo. Irving, un placer y mucho gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Cuéntanos estas experiencias tan maravillosas, suenan increíbles. Pues mira, para empezar tengo que reconocer que es muy raro para mí el estar hablando abiertamente de estos temas. Yo creo que es una bendición y están cambiando los tiempos, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, básicamente, esto poco a poco me he podido ir abriendo un poco más con la gente de más confianza, porque claro, a lo mejor no creces en un entorno donde pues se presta mucho, ¿no?, a hablar de estos temas. Sin embargo, la vida me ha ido encaminando, poniendo con las personas correctas para poder desarrollarlo de alguna manera, ¿no? O poderlo hablar libremente, ¿no? Libremente. Mira, yo desde que soy niño te puedo decir que he tenido contactos con, pues que ahora comprendo y que puedo reconocer que son los ángeles, ¿no? Ajá. Desde muy niño. O sea, yo tenía un compañerito así en la primaria y yo podía sentir lo que le pasaba, o cuando a una persona algo le ocurría, de verdad yo podía percibirlo. Sin embargo, pues eres joven, estás muy niño o adolescente, pues no le prestas tanta atención a eso. Y más porque cada uno, más en esa etapa tan complicada, pues uno tiene también sus propios problemas, ¿no? y sus cosas. Pero conforme va pasando el tiempo, me empieza a llamar mucho la atención por un libro que llegó a mí, que justamente hablaba de ángeles. Fue como mi primer acercamiento, porque mi mamá, pues sí, ella es mucho, ella sí, de plan, no, muy espiritual y todo eso. Me empieza a hablar mucho de un libro que de ángeles, y es que este libro habla de esto. Me llamó tanto la atención que dije, a ver, ya es demasiado. Entonces, déjame leerlo. Empecé a leerlo, yo creo que 7 de la tarde, y no paré hasta como la 1 de la mañana, de tan bueno. ¿Qué edad tenías cuando leíste ese libro? Yo creo que tenía unos 15 años. Wow. Ese fue como mi primer acercamiento así al mundo de los ángeles. ¿Se puede saber qué libro? Sí, claro. Se llama Francesco, una vida entre el cielo y la tierra. Maravilloso. Gran libro. Es un gran libro, que justo habla de una persona que trasciende y el cómo lo vive esa persona ya una vez está en el otro plano. Me pareció demasiado interesante, más allá de la historia, porque es una novela muy, muy linda, te da mucha información sobre Los Ángeles. Sí. Entonces, pues bueno, yo decía, qué padre, o sea, es como, empiezo como poquito a poquito, y llega a mí las meditaciones. Entonces ahí, queriendo y no, empezaba poco a poco, obviamente no te aguantaba más de 3 minutos en una meditación. Pero es un trabajo pues de poco a poco. Llega el punto donde yo soy de Puerto Vallarta, donde yo pues siempre soñé con ser actor. Yo me veía en la televisión haciendo cosas. Gracias a Dios he logrado muchas cosas así, pero fíjate que siempre ha sido de la mano de Los Ángeles. Poco a poco me fui, para eso conocí una terapeuta de ángeles también, que hace mis sesiones para limpieza energética, el campo áurico. Y desde entonces pues ya aprendí que uno tiene que usar sus protecciones, uno tiene que, ¿sabes? O sea, tener comunicación con tus ángeles literal como si fuera tu mejor amigo. Y así es como he llevado mi vida pues hasta el día de hoy. Yo tengo actualmente 30 años, los acabo de cumplir, y cada vez he pues puesto en práctica todo esto, ¿no? Yo siempre he dicho, esto es una disciplina. No porque tengas o te hayan otorgado el conocimiento significa que ya lo tienes que dar por hecho, porque todos los días se nos ponen pruebas a todas las personas y con la información que te dan, tú tienes que saber cómo afrontar esos obstáculos, ¿no? Porque siempre por lo que yo he visto, es una lucha entre bien y el mal, ¿no? Entre la luz y la oscuridad todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que
justo precisamente lo que comentabas, que era que tuve, bueno, más bien me dieron oportunidad de tener contactos con mis versiones de otros multiversos. Mira, yo siempre lo he dicho, a mí no me importa si me creen o no. Eso es algo que yo viví, eso es algo que yo sé y es tan palpable como que te estoy viendo aquí ahorita mismo y siento la silla, o sea... ¿Cómo estuvo la experiencia? Todo comenzó por unos sueños muy raros, donde yo me veía a mí y era como, pero en una ciudad que sí sabía que era mi ciudad, o sea, que era Puerto Vallarta, pero era una ciudad diferente, o sea, sí tenía cambios, no era exactamente igual. Entonces, te lo digo que esos sueños duraron, yo creo que 1 año, 2 años, muy continuamente, o sea, era... ¿Recurrente? Recurrente, pero te voy a decir algo. Primero me mostraron pues a mí, por así decirlo, que se dedicaba a ciertas cosas y como que en el momento en el que me quedó claro la energía del lugar y del entorno, porque ojo, no es lo mismo, es que no sé cómo explicarlo, la energía que sentimos aquí a la otra energía y a la otra energía que me mostraron, son totalmente diferentes. Cuando yo pude canalizar, o sea, en qué, por decir, universo estaba, me mostraron el segundo, que era una versión mía totalmente opuesta a esta, a la que ya había visto, y pues esa en ese plano. Y te puedo describir, por ejemplo, la energía. Vamos a poner la energía 1. La energía 1 era una versión mía, porque bueno, ahorita, en tiempo presente, en este universo, por así decirlo, yo crecí con mi mamá, pero no con mi papá. ¿Okay? En ese universo, esa versión mía creció con su papá y no creció con su mamá. En la otra versión, él no tenía ninguno de sus 2 papás. Y eran unas vidas totalmente diferentes. ¿Qué pasaba? Pues yo podía sentir lo que sentían o el dolor que traían, pero de verdad eran unos sueños muy, muy, muy recurrentes. Sin embargo, pues tú dices, son sueños. No sabes de dónde proviene o por qué, pero ya empiezan... que por cierto, en uno de esas versiones, ahí pude comprobar que una que es muy mi amiga, aquí actualmente, también está en esa versión, en una de ellas. Y hacemos cosas totalmente diferentes, pero ahora entiendo por qué en esta versión, desde que nos vimos, es como si nos conociéramos de toda la vida. De ahí proviene, cuando tú dices, esa persona yo la veo, pero algo, siento que la conozco. La reconozco. La reconozco, porque probablemente están también simultáneos en otra versión. Ajá. Para no hacer el cuento largo, un día, y eso fue hace como 3 años ya, yo que quería, pues traía como muchas cosas y dije, voy a meditar. Te lo juro, ha sido la meditación más fuerte que he tenido hasta el momento. No me ha vuelto a pasar algo así. Me concentro, me conecto y me fui. O sea, yo solo. Obviamente, pues con mi ángel todo el tiempo me estuvo acompañando, pero ahora comprendo que era algo muy necesario. Cuando yo salgo, te lo describo. O sea, yo salgo, puedo ver el planeta Tierra hacia abajo. De pronto ya no es el planeta Tierra, sino es un círculo de luz blanco. Cuando yo salgo de él, veo un círculo blanco de este lado y un círculo blanco de este otro. Y eran 3 en total. Yo salí del medio. Y mi ángel me empieza a decir que justamente yo me iba a encontrar con esas versiones mías porque yo necesitaba darles un mensaje. Y yo dije, ¿pero cómo les voy a dar un mensaje? Dice, sí, te vas a meter en sus sueños y vas a transmitir pero yo no entendía, pero de hecho le dije, o sea, ¿qué le voy a transmitir si no sé ni qué? Me dice, cuando estés con él, lo vas a entender. O sea, me lleva al primero, que es el del lado izquierdo. Porque para eso me dice, porque cosas que ellos están haciendo actualmente te están afectando a ti. Fíjate lo importante de esto. Decisiones que ellos estaban tomando en ese momento, me estaba cayendo porque era un momento donde yo estaba viviendo mucha ansiedad y yo ni sabía ni por qué. Entonces, bajo a ese primero y él estaba dormido, era como, no sé, como las 3 de la tarde. Me meto en el sueño y en su sueño era de noche, en una casa grande, con ventanas gigantes. Y él en su sueño, él estaba ya sentado frente a como una chimenea y estaba muy triste, muy deprimido, muy, muy mal, hasta traía como un suéter rosa. Y pues me le siento, me le presento, literalmente le dije quién era, que venía, de dónde venía y lo que venía a hacer. Y literal, sí, al estar al lado de él pude entender lo que le pasaba y le pude transmitir el mensaje. ¿Qué le pasaba? Le pasaba que tenía y sufría mucho la ausencia de su mamá.
que era algo que siempre le faltó y que como que necesitaba de alguna manera eso. Entonces yo le conté cómo era mi mamá y le empecé a decir así es esto, es como persona cómo era, cómo me había ayudado. Y le di por ahí uno que otro consejo, como si se lo estuviera dando un amigo. Y En estos sueños, cuando tú te encuentras contigo mismo, ¿eres similar a quien eres en este momento? es ¿O que eres o sea, diferente? solo físicamente, porque de ahí en fuera somos personas con otra energía. Pero o sea, sí es físicamente eres la misma persona. sí, O sea, físicamente. no ves a otra persona y sabes que Ahora, eres tú, ajá. pero no eres tú porque es otra persona. Es otra persona. Sí, es muy fuerte esto, porque, por ejemplo, te lo puedo decir, es un poco más parecido a mí, esta versión. La otra era la que de plano sí era físicamente muy diferente. Bueno, esta persona, le doy el consejo, le digo todo, y algo pasó que pues, se sintió así como una liberación. Y en ese momento yo sentía que ya tenía que irme. De hecho, le dije, me tengo que ir. Me dio las gracias, nos abrazamos, ¡fum! Salí y literal, regreso. Entonces ya me encuentro otra vez viendo los 3 círculos y mi ángel me dice, lo hiciste muy bien, vamos con el siguiente. Y es como, vamos al siguiente. Todo esto dentro de un sueño. No, de la meditación. Dentro de tu De la meditación. meditación, claro, pero dentro de los sueños de ellos dos. Okay. Entonces, pues regreso. Vamos con ese segundo y sí era, sí, híjole. O sea, sí, la verdad la había pasado muy mal en la vida. De hecho, pues sí era el opuesto pues a las 2 versiones. Este se estaba tatuado, o sea, era como, de hecho vivía, que era como un edificio y estaba abandonado. Estaba metido en drogas, estaba metido en cosas. Yo, por ejemplo, no consumo nada de sustancias y eso. Y entonces, pues bueno, estaba como pues en esa energía. De hecho, era el lugar, hasta sentía las sensaciones, era como orines, ¿sabes? Como alguien abandonado. Estaba dormido, me meto en su sueño y él en su sueño estaba en una playa. Entonces, igual, el mismo protocolo. Llego, me lo pongo al lado, mirando era como el atardecer. Y pues le digo, pero aquí es chistoso porque hasta hablábamos diferente. Era, pues no sé, un poco más coloquial su forma de hablar, no sé. Le comento que soy actor, se ríe, no me cree. Le menciono la empresa donde trabajo y pues resulta que en ese universo pues no existe esa empresa. Entonces, pues es curioso y ya me parece interesante porque dije, mira, qué chistoso. Igual, empezamos a hablar, él tenía muchos problemas pues en la vida en general. Y aquí yo el consejo que le di fue que tenía que hablar con toda su familia, porque al parecer él se alejó de toda la familia y él no quería saber ya nada de nadie. Habían pasado muchas situaciones muy fuertes y pues como que él se quería ir a otra ciudad y yo le dije, pues vete, pero antes de que te vayas tienes que hablar con tu familia y arreglar las cosas. Así pasó, lo mismo, me regreso, me salgo y mi ángel me dice que todo bien, o sea, está hecho, así me dijo, está hecho. Me regresa, vuelvo a caer, veo el planeta, regreso y ¡fua! Fue como regresé de la meditación. Termina la meditación y hubo un momento donde me quedé, ¿qué carajos acaba de pasar? Cuando regreso. Le marco a mi terapeuta de ángeles y le dije, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto y el otro. Primero que nada me felicitó porque ella ya me venía diciendo mucho, te están pidiendo que medites y yo no lo hacía. Y es lo más fuerte que he tenido. Así pasó. Una vez hice eso, no volví a soñar con ellos. Como en 2 años, no volví a soñar ya para nada con ellos. Mi ansiedad disminuyó, muchas cosas como que empezaron como o sea, me sentía más tranquilo y sin tanto equipaje a raíz de esa meditación. Después pasa que, fíjate cómo son las cosas, a mí me llaman para trabajar en una producción y ahí conozco a un compañero actor que quería proponer a una compañera para estar en una película. Y que se iba a filmar en Cancún y yo solo escuchando. Y yo decía, ay, qué padre debe ser, ¿no? Que te lleven a filmar una película y aparte pues, van a hacer vacaciones eso. Resulta que ella no pudo. Y ahí, pues, como yo estaba escuchando, terminamos de grabar. A la semana me marca y me dice, oye, fíjate que me está diciendo el director que ocupa un personaje así, así, así y tiene todo tu perfil. Te voy a mandar el casting, lo haces y pues sí, te quedaste. Me quedé en la película. O sea, en la que yo decía, ay, ojalá hubiera estado padre, me quedé. Wow. Y ahí me dijeron que si podía hacerle el favor a un actor que iba a ir, porque iba a llevar a su perrita, pero pues no la habían sacado para él, entonces a ver si me lo podían pasar a mí.
Y pues ahí es donde conozco al señor Cristian, que le hice el favor de cuidar a su perrita, pues yo llevármela como si fuera mía. Ajá. Y fue muy chistoso porque desde que lo conocí, fue no sé, no te lo puedo explicar qué fue, pero es como esa conexión que hay algo ahí, y ahora lo entiendo porque Chris ha sido muy trascendental en mi vida, y me ha ayudado mucho. Nos fuimos, filmamos la película y después él me dice, oye, ¿tú no conoces por acá? Y le digo, pues no, la verdad no, que era pues Bacalar y todo lo que es Quintana Roo. Me dice, si nos quedamos unos días, dice, pues ahí conocemos, rento un coche y todo. Ah, pues va, nos quedamos. Y en eso él me empieza a contar la experiencia que tuvo con el bufo. Yo te voy a decir algo, o sea, justo que te digo que yo no consumo ni sustancias ni nada. En la vida, te lo juro, en la vida hubiera hecho algo así. Antes de llegar para allá, Sí. me encantaría, Irving, que nos platicaras tantito de cuando saliste de esta meditación en la cual tú fuiste a comunicarte con esta versión de ti, y regresaste, dices que sentiste menos ansiedad. Sí. ¿Qué más sentiste cuando pudiste transmitirle a estas versiones de ti lo que tú ya eres o en lo que tú te has convertido y ellos no? Porque por lo que describe la meditación, ellos están en un espacio donde no hay la completud, la plenitud y hay fragmentación. Huecos, fragmentación, exacto. Te pregunto porque me gustaría entender, a la hora de regresar tú de estas experiencias acompañado de tu ángel, yo he participado en un ritual de la recuperación de los fragmentos del alma, donde junto con los serafines vamos en nuestros cuerpos sutiles en esta meditación, guiados por una maestra, a los confines más lejanos del universo, a encontrar esas partes de nosotros que se quedaron. Hemos vivido miles de vidas y hemos transitado y hemos sido todo. Y ahorita estamos en donde estamos porque eso es lo que nos corresponde vivir y experimentar. Si nacimos hombres es porque tenemos una experiencia que tenemos como hombres. Si nacimos mujeres es una experiencia que tenemos que tener como mujeres, independientemente de todo lo demás. Sí. Pero finalmente, cuando tú vas a recuperar junto con estos serafines en la protección de la pureza y estas esferas de energía blancas que estás describiendo, vas completamente protegido en esta energía para poder recuperar estos fragmentos que se encuentran extraviados por experiencias dolorosas, por accidentes, por asesinatos o por lo que fuera durante esta experiencia humana. Sí. Y el alma y en su jornada de regreso a su plenitud. Cuando tú regresas con esta experiencia de haberte encontrado contigo mismo, eso ha influenciado, ¿lo sientes en el día a día? ¿Sientes una diferencia, una ligereza, como bien dijiste, un cambio, menos ansiedad? ¿Qué más? Cuéntanos. Pues mira, en cuanto al mensaje que les pude transmitir, yo de mi parte, como que yo sentí que mi trabajo estuvo hecho. Y es como, ya está. O sea, sí dejé de tener menos ansiedad, o sea, fue como progresivo, pero se notó. O sea, en ese momento, incluso cuando conocí a Chris, yo todavía no entendía. Yo para mí, pues fue una experiencia muy fuerte de meditación y hasta ahí quedó. Ya no los volví a soñar, ya. O sea, yo corté el lazo con ellos y para mí lo dejé ir. O sea, realmente lo dejé pasar porque también no pensé que qué tanta trascendencia iba a tener hasta cuando tengo la experiencia. O sea, todo machó cuando yo tuve la experiencia del bufo. Claro, a mí, yo te lo digo, ya me había olvidado de esas versiones, ya no lo soñé, ya no nada. O sea, ya en mi cabeza ya no existían. O sea, y obviamente, de hecho, se lo comentaba a Cris y a todos, siempre hay un no sé qué, el ego a lo mejor que te dice si realmente lo que viviste ahí fue real. Porque yo te lo estoy hablando desde un punto pues más terrenal en cuanto a... Claro, ya en esta dimensión ya es muy diferente de transmitirlo, traducirlo, claro, que cuando lo experimentaste. Sí. Estamos hablando de chamanes y charlatanes y de experiencias con sanadores y con maestros que nos otorgan estas herramientas para poder regresar a esa plenitud. Y bueno, estás hablando de una angelóloga y la angelóloga es un maestro, un chamán, de alguna forma trabaja con estos seres de otra dimensión que vienen para darte a ti una mayor, una sanación, una plenitud, para continuar en tu reconstrucción.
pero como me la estás relatando, yo siento que tú eres uno de esos mismos ángeles que estás, con los que estás trabajando, porque sí, ya vemos ángeles en encarnación, Total. arcángeles, ángeles caídos, etcétera, ¿me explico? Entonces, es interesante, encuentro esto muy interesante porque pues es otra cara de la moneda muy interesante, que es los angelólogos o los terapeutas que trabajan con estos otros seres y pues tú realmente estás experimentándolo, ¿no? Entonces, Sí. ahorita pues ya regresaste con esta experiencia, tuviste esta meditación, ya tuviste este encuentro con estos fragmentos de ti o estas posibles otras versiones de ti. Ahora sí, basándonos en esto, nos vas a platicar tu experiencia con el bufo, que Sí. cierra todo, lo encapsula. Cuéntanos. Sí, caray. Mira, cuando conozco a Chris y él me habla justamente de esa experiencia que hizo el Camboy, que hizo el bufo, él me insistía mucho en que lo hiciera. Algo vio que él decía, y sobre todo porque hubo una plática que a mí no se me olvida, que íbamos en carretera, y yo le conté que pues con mi papá no había como esa relación realmente fraternal, ¿no? O sea, en cuanto, como por ejemplo, como la que tengo con mi mamá. Y él me decía, ahora lo puedo entender, muchas cosas, y yo, ¿qué? Porque pues, y él se fijó en cuanto a que me pedía que saltara de un lugar a un cenote, y ya como, y me pedía de cabeza aparte, yo de que realmente no estaba tan profundo, o sea, no era tanta la distancia, pero ahora que reacciono digo, sí, claro, o sea, era por mi falta de confianza. Y él me dice, es que la confianza, dice, te la da el Padre. Y si tú no sanas eso, siempre la vas a tener ahí. ¡Pum! O sea, a mí, te lo juro, me explotó la cabeza. O sea, eso fue un antes y un después. A mí me explotó la cabeza ese comentario que me hizo. Porque, claro, o sea, y digo, es que he venido toda mi vida siendo así, temeroso, realmente temeroso, pero he sido muy valiente en muchas cosas. La verdad, como me da miedo, pero lo hago. ¿Por qué? Porque quiero crecer. O sea, hay muchas cosas que yo tengo mucha ambición de hacer muchas cosas. Entonces, pero no significa que no tenga miedo. Entonces, cuando él me menciona eso, digo, claro, pues proviene de ahí, de ahí es donde viene el miedo, el no tener seguridad. Total, cuando llega el momento de hacer el bufo, él me lo menciona y yo te lo juro, yo me moría de miedo. Yo decía, Cris, es que no, o sea, porque era esa sensación no sé, o sea, no sabía ni fumar. Sí, no, de o que sea, vas a hacer algo completamente ni el prohibido. golpe le sé dar, o sea, es como, yo decía, ¿eso qué voy a hacer ahí? Decía, no. Y la única forma, te lo juro, en la que yo pudiera, o sea, es que creo que no hubiera habido otra manera si no fuera por la confianza que él me dio. El acompañamiento. El acompañamiento. Entonces, pues dije, ni modo, yo nada más le dije, Cris, cuídame mucho, por favor, porque dije, si me voy y si no regreso, porque a ver, sí, suelo yo, aunque no me dedique a eso, y creo que todos tenemos facilidad si uno lo desarrolla. Yo no es que lo haya querido desarrollar, simplemente pues se me ha dado. Puedo percibir la energía de las personas en muchas cosas. Me llega información de pronto de la gente y es como yo, de manera coloquial, oye, ¿y cómo va tal cosa? Para sacar información e indagar. Así lo hago con las personas de mi alrededor, mis amigos y así. Okay. Entonces yo decía, Dios mío, si me voy y me desprendo, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, una cosa ahí de locos. Pero casualmente, pues ya cuando me aviento a hacerlo, yo de verdad en ese punto te lo juro, yo ya ni por aquí me pasaban lo de las versiones ni la meditación. Yo iba a trabajar lo de mi papá y la seguridad conmigo. Y vi todo menos eso. Pero después lo entendí. ¿Qué pasa? Cuando entro en el viaje del bufo, pues te puedo decir que si yo vi 2 versiones mías ahí, no tienes idea la infinidad y la cantidad de versiones de cada uno de nosotros que existen. No tienen ni idea. De hecho, en cuanto entré en mi viaje, yo empecé a hablar, y de hecho tengo por ahí el video, donde hablo y empiezo a darles el mensaje que a mí me decían, diles. O sea, como que yo transmitiera lo que yo estaba viendo. Entonces, básicamente, en conclusión a todo eso, les puedo decir, cada acción, por más mínima que ustedes piensen, o sea, desde la más pequeña, desde la más tonta, por así decirlo, repercute e influye muchísimo, no nada más en tu universo, sino en todos los demás. Entonces, es como una red así que se está mezclando de información, de conciencia. De hecho, mencionaste algo en la entrevista de Cris, si no la han ido a ver, vayan a verla, donde, qué bueno que me acordé, donde dijiste algo que en tu experiencia en el bufo, no, cuando estabas niño, tu hermana te comentó algo sobre los hongos. ¿Qué te dijo tu hermana? Sí, cuidado con quién los comes porque te puedes quedar en el viaje. Te puedes quedar en el viaje. Yo quiero que tú le preguntes a tu hermana si años después ella tuvo un sueño,
ella tuvo alguna conexión o algo pasó para que tu hermana recibiera esa información en la edad, no sé, 25, 30, no sé qué edad tenga, y ella se haya desprendido, y haya viajado a la versión de ella, cuando tú estabas chico, avisándote que te iba a pasar eso, o que te podía ocurrir esa situación. Ok. Porque con mi experiencia, así es como funcionan las cosas. Entonces, para mí yo creo que, bueno, ese es como el mensaje que se da. O sea, al final del día, cada acción, por más mínima que sea, o sea, repercute mucho en tu alrededor. Y sin duda, el efecto mariposa. El efecto mariposa. Y de hecho, justamente me acaba de pasar. No me preguntes cómo, no tengo idea, pero he tenido oportunidad también de poder canalizar no me ha pasado seguido, no me pasa siempre, de poder canalizar a seres que ya trascendieron. Y me acaba de pasar recientemente también con un amigo muy cercano, en donde él justamente le estaba pasando como por una etapa, como dice Cristian, la Y, ¿no? La Y. Una bifurcación. Exacto, que es ese punto clave en tu vida donde según la decisión que tú tomes, o sea, van a haber destinos diferentes. Y justamente su mamá estaba muy pegada a mí, de verdad yo recibía mensajes a cada rato, si él estaba en peligro yo podía sentirlo. Y una vez que estábamos en una cena, yo le dije, mira, estoy recibiendo esto y el otro, esa información. Y por decisiones que al final, mira, de hecho eso nunca me permitieron decírselo. Ya ahorita ya como que ya acabó ese proceso, pero nunca me permitieron decirle que como que él estaba en un punto demasiado clave y lo que querían trabajar con él eran los impulsos. Pero la palabra impulsos nunca me dejaron decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía que ser consciente por sí mismo de que, pues de qué decisión tomar con las herramientas que la vida o las personas que le habían puesto en ese momento a su alrededor. Y pues pasaron ciertas situaciones en donde a lo mejor, mira, yo no sé si fue buena decisión, mala decisión, yo lo único que sé es que de la nada percibo la energía de su mamá y me da las gracias por todo lo que hice, porque yo estaba como una especie de guía ahí, me da las gracias por todo, se despide de mí y yo en ese momento no entendía, dije, ¿por qué? Pero estaban pasando cosas así en el mundo real que me hacían sentido. Se despidió, me dio las gracias y ya no la he vuelto a sentir. Y energéticamente, o sea, fue como si me hubiera desprendido también de esa persona y ya es como que alguna decisión tomó y se desprendió y como que, ¿sabes? Ya se tomó su decisión y el camino por el que va a continuar. Entonces, el bufo me ha dado como la apertura también de conectar un poco más con eso, porque justo como con Cristian lo hice hace 2 semanas, y ahora lo que fui a trabajar precisamente fue el amor y el amor propio, el amor en general, y ahí pude ver una versión en particular, que esa sí la conocía, esta vez no me vi, pero me mostraban un túnel, que en uno de los sueños yo ya sabía que había pasado en ese túnel, había pasado como un accidente, un derrumbe y este chavo tenido traumas. Y cuando digo este chavo me refiero a esa versión mía. Y algo había pasado precisamente ahí. No, esta vez no vi multiversos, no vi 1000 versiones, solamente fue esa versión en ese túnel y se estaban desprendiendo y sanando cosas que, te lo digo, han pasado 2 semanas y hoy por hoy ya estoy notando los cambios de lo que fui a hacer. Entonces ya han sido 2 veces que he hecho la experiencia del bufo y me ha dado mucha pues gratificación, no sé, en cuanto a mi experiencia. Ok, pues te notas súper contento, sí, y súper entusiasmado. Te voy a hacer una pregunta capciosa, Irving. ¿Cuál de las versiones que sabes existen de ti es la versión que va a llegar a la cima de la montaña? Ojalá que yo. La respondió. Sí. Pues te agradezco por habernos compartido esto. Creo que es un tema muy interesante, es real. Yo hace muchos años leí un libro que se llama Psychic Warrior. Hablo de él en mi libro de Todo siempre sucede a mi favor, donde la CIA entrenó a estos soldados que tenían este talento de poder viajar mientras que el cuerpo duerme para hacer espionaje. Y lograban detectar en dónde se encontraban los compañeros cautivos, soldados que tenían que rescatar o
averiguar información relevante a lo que ellos necesitaban y sus propósitos. Creo que todos tenemos el talento, todos sí, mira, yo pienso así, si fuiste creado imagen y semejanza de algo que no tiene fin, que no tiene límite, que es energía, pues entonces hay que aprender a sabernos identificar con esa parte de nosotros que no se queda en el polvo cuando nosotros nos vamos, y no tenemos que morir para experimentar el cielo. Podemos emprender ese camino sagrado desde donde estamos y experimentar esa magia, ese mundo oculto. No tiene nada de malo. Simplemente hay que nuevamente tener el discernimiento, desarrollarlo para saber dónde no meternos, en qué puertas sí abrir y atravesar y qué puertas dejar cerradas, porque no nos conviene irnos y perdernos por ahí. Pues te agradecemos mucho, Irving, por compartir esto con nosotros, que es muy interesante. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.